Nos dijeron que el cablebús de la CDMX es un transporte de primer mundo. Incluso la línea 2 ganó el récord Guinness por ser el teleférico urbano más largo del mundo con una longitud de 10.55 kilómetros. En el 2024, la ciudad ya tiene 3 líneas. La más reciente es la que corre de Los Pinos a Santa Fe, reduciendo supuestamente el tiempo de trayecto a la mitad, es decir, de 40 minutos a solo 20. Un transporte cómodo, eficiente e incluso muy divertido. Al menos esa es la información que nos han vendido. Pero ¿qué tan cierto es todo esto? Te invito a que lo comprobemos juntos haciendo un recorrido de ida y vuelta por esta línea 3 del cablebús. Así es que acompáñame hasta el final del video para descubrir si todo esto es o no es verdad. Mis muy queridos amigos, pues ya me encuentro muy cerca de lo que es la estación Constituyentes Los Pinos de esta línea 3 del cablebús. Mira, está lloviznando, realmente no está lloviendo tan fuerte, digo, traigo el paraguas, pero no es una lluvia tan intensa. Yo entiendo que el servicio se corta si es que llueve muy fuerte o hace mucho viento. Vamos a ver si con estas condiciones de ligera llovizna el servicio funciona y si puedo llegar de terminal a terminal, o sea, lo que sería de Los Pinos y hasta Santa Fe, ida y vuelta, a ver qué tiempo hacemos y pues ahí les voy platicando todo este recorrido. Oye, pero antes que nada permíteme presentarme, yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México Mágico. Pues estamos en la entrada, mis queridísimos amigos, de lo que es la estación Los Pinos Constituyentes. Sigue lloviendo un poquitito, todavía está cayendo un chipi, sí te moja, pero bueno, mira, vemos que el servicio sí está funcionando, así es que ahorita nos vamos a subir. Pero te quiero mostrar un poquito lo que es esta entrada, que es esta explanada muy bonita realmente. Vemos pues estas banquitas así como para que tú puedas, obviamente si no está lloviendo, esperar de que nos vemos, ya sabes, para ir a Santa Fe, pues aquí te puedes sentar a esperar a la persona, a tu novia, a tu amigo, a tu cuate, a toda la banda. Bueno, pero basta de observar de lejos y mejor conozcámoslo de cerca. Así es que vamos a ingresar. Mira, para acceder debes contar con la tarjeta de movilidad integrada que puedes adquirir y recargar en la mayoría de estaciones del metro, metrobús o cablebús. El costo de entrada es de 7 pesos, es decir, 2 pesos más caro que el metro y 1 que el metrobús. Subimos unas escaleras e hicimos una pequeña fila de no más de 5 minutos antes de abordar las cabinas que, por cierto, no se detienen. Como verás en las siguientes estaciones, solo disminuyen la velocidad. Su capacidad es de 10 personas, pero no permiten que se llenen en la terminal. Me imagino que para que en la siguiente estación pueda haber lugares. Abordé a las 10 de la mañana con 5 minutos y la aventura comenzó. Lo primero que vemos es la avenida Parque Lira y una de las entradas al complejo cultural Los Pinos, además de la escuela El Pipi, la famosa, muy famosa porque ahí se instalaban las casillas electorales donde votaban los presidentes de México, ya que pues vivían enfrente. Luego pasamos por encima del periférico y a lo lejos apreciamos el Parque Aztlán y el papalote Museo del Niño. Recordemos que este transporte une las 4 secciones del bosque de Chapultepec a lo largo de 6 estaciones que son Los Pinos Constituyentes, Panteón de Dolores, Charrería, Parkour Colegio de Arquitectos, Cineteca Nacional Chapultepec, Bodega de Arte y Vasco de Quiroga. Según datos oficiales, esta línea beneficia a 7 millones de personas con una capacidad para transportar, imagínate, a 36,000 pasajeros por día en sus 180 cabinas. Y mientras te platico esto, observo a lo lejos las cúpulas del Museo de Historia Natural. Poco después, llegamos a la estación Panteón de Dolores. Por favor, de ese lado para equilibrar la cabina. Muchas gracias. Ponerse con los pies. Y como viste, el personal del cablebús te ubica en un asiento específico para nivelar la cabina, que circula muy lento cada que llega a una estación y en cuanto sale, acelera hasta los 20 kilómetros por hora. Salimos de la estación Panteón de Dolores y desde el aire apreciamos este camposanto que fue el primer panteón civil de la ciudad y también el más grande. Por cierto, aquí está la rotonda de las personas ilustres, donde descansan los restos de grandes personajes como Agustín Lara, Amado Nervo, Dolores del Río, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Y es de verdad impresionante la extensión del panteón. Avanzas y avanzas y no termina hasta prácticamente la siguiente estación, que es Charrería, desde donde puedes apreciar el lienzo charro de Constituyentes y el Parque Cricri. Hasta el momento que descendamos, cuando podemos levantarnos, por favor. Con precaución descendemos. Buen día. Gracias. ¿Podemos recorrernos allá para equilibrar la cabina? Y acá. Muchísimas gracias. Sí.
Es importante que tomes muy en cuenta esto que nos indicaron, no debes pararte hasta que se abran las puertas. Como viste, me senté ahora del lado izquierdo para equilibrar la cabina, lo que además me permitió apreciar el centro ecuestre de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras seguimos hacia la siguiente estación, te pido que si este video te está gustando o bien está siendo de utilidad para ti, me regales un buen y poderoso like. Y si es que aún no lo haces, suscríbete a este canal de YouTube. Para ti es total, absolutamente gratis y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Oye, y como verás, en ningún momento dejó de llover, pero no había vientos fuertes, por lo que el cablebús avanzaba sin problema alguno. Imagino que en un día más despejado la vista debe ser increíble, pero bueno, ya será para la otra. En las siguientes estaciones y ya sentado del lado izquierdo, pude apreciar la Cineteca Nacional Chapultepec, que también se inauguró este 2024. Y de esta forma estaba por terminar mi recorrido a lo largo de los 5.42 kilómetros que recorre esta línea 3. Llegué al final del recorrido a las 10:29, es decir que hice 24 minutos. Buenos días, de este lado bajan las escaleras, por favor. Tiempazo récord hasta Santa Fe, mis queridos amigos, híjole, la verdad. Mira, estamos llegando al campo militar número 1, Bosque de Chapultepec, cuarta sección. Muy rápido, trayecto bastante relajado. La gente así como seria, como cada quien en su onda. Creo que realmente es una muy buena experiencia. Y llegamos a lo que es la calle Vasco de Quiroga y Bandera Nacional, y es aquí donde se encuentra la terminal de este cablebús de la línea 3. Aquí en esta zona, mis queridísimos amigos, pasan muchos camiones que son estos que te llevan a lo que es el centro comercial de Santa Fe, y hacia el otro lado pues te llevan hacia lo que es el metro Tacubaya. Y sabes que ya voy a regresar porque ya está empezando a apretar el agüita y no vaya a ser que vayan a detenerlo y luego cómo me bajo. Bueno, me bajarían uno de estos. Pues vámonos de regreso. Mira, aquí están estas máquinas para que tú puedas hacer tu recarga. De esta manera comencé el regreso, ahora sentado del lado derecho, desde donde pude apreciar la construcción del tramo que resta del tren El Insurgente, que eventualmente conectará con esta terminal para llevarte hacia Toluca y otros municipios conurbados de la capital del Estado de México. Por debajo, seguro con gran envidia, nos veían automovilistas atrapados en el tráfico de la avenida Constituyentes. En este punto te quiero comentar que si bien el cablebús está pensado como transporte público, sin duda también es un gran atractivo turístico hacer el mismo recorrido que estoy haciendo junto contigo, y que créemelo, y te lo digo por experiencia, es mucho mejor que viajar en un helicóptero y sobrevolar las 4 secciones del hermoso bosque de Chapultepec. Poco antes de llegar a una de las últimas paradas, también pudimos ver desde lo alto el Panteón Israelita. Antes de llegar a la última parada, te cuento que el cablebús opera de lunes a viernes de 5 de la mañana a 11 de la noche, sábado de 6 de la mañana a 11 de la noche y domingo de 7 de la mañana a 11 de la noche. Bueno, pues ya llegamos a la estación Los Pinos Constituyentes, mis queridos amigos. Pues aquí es donde termina este recorrido, tanto de ida como de vuelta. Evidentemente, si tú ves este video muchos años más adelante, pues a lo mejor hasta te va a parecer un poco ridículo. Yo no sé, digo, evidentemente en ese entonces no había ni este tipo de cámaras, ni este tipo de plataformas, pero yo imagino cuando empezaron a funcionar las primeras líneas del metro en la Ciudad de México, por ahí de los años finales de los años 60, principios de los años 70, pues era como una novedad muy similar, ¿no? O sea, ver toda esta infraestructura que pues evidentemente no existía en ese entonces, la forma de documentarlo, de sacar una cámara de video, eran realmente cámaras de cine, ¿no? Pues las que en ese entonces tenían como pues la forma de documentar este tipo de lugares. Y miren, aquí está la salida. De hecho, aquí te indica que puedes salir a lo que es la línea 7 del metro, lo que es la estación Constituyentes. Todavía no están habilitados, por ejemplo, los baños, pero vemos que va a haber aquí algunos baños públicos. Pero bueno, te decía, ¿no? O sea, yo no me imagino en ese entonces, o sea, me siento un poquito como si estuviéramos en ese entonces en los primeros viajes que llevó a cabo el sistema de transporte colectivo Metro. Y pues la verdad es que es emocionante hasta cierto punto estar viviendo esta historia en México, en mi querida Ciudad de México. Porque reitero, si tú ves este video pues muchos años más adelante, a lo mejor hasta te puede parecer un poco ridículo porque no sé cuántas ya líneas del cablebús pueden llegar a existir entonces en ese momento. Hasta ahorita, hasta el momento que estoy grabando este video, que es 2024, únicamente hay 3 líneas. Una que va por la zona oriente, la zona de Iztapalapa, una que va hacia el norte, lo que es de Indios Verdes hacia Coatepec. Y bueno, pues esta nueva línea 3, nueva, reitero, en estos días, en estos momentos, realmente sí abarca
las 4 secciones del bosque de Chapultepec. 5 minutos después. Bueno, pues la lluvia arreció y arreció en serio, mis queridos amigos. Está bastante fuerte, ahora sí, ya no es el chipi chipi de hace rato de cuando llegamos. Ya es una lluvia intensa y sí me sorprende que pues a pesar de todo, mira, bueno, no me sorprende porque pues finalmente esto debe ser algo extremadamente seguro, puesto que el servicio no se interrumpe a pesar de que ya está muy fuerte. Yo creo que no llega a un nivel de tormenta así manchadón, no se siente un viento evidentemente para nada fuerte. Entonces, bueno, pues finalmente el servicio, como observamos, no está suspendido. Puede llegar a sentirse un poco de vértigo. Si tú eres de los que sientes vértigo, pues evidentemente estás a una altura bastante interesante. Ahorita te paso bien el dato a cuántos metros realmente fue como estuvimos allá en la parte de arriba. Bueno, de una vez te paso el dato. Mira, según el portal Infobae, las cabinas del cablebús se mueven a una altura de entre 20 y 35 metros. Como te mencionaba, pues no es muy apto para personas que le temen en las alturas. Pues ya vamos a caminar hacia lo que es el Metro Constituyentes, que está realmente a unos cuantos metros, o sea, es una muy buena conexión la que han hecho. Y pudimos observar en la parte de arriba que se encuentra también, pues ya como están terminando los últimos tramos del tren que te va a llevar hasta Toluca. O sea que esto va a quedar conectado de una manera bárbara porque, pues mira, te bajas del metro, te subes aquí al cablebús, llegas a lo que es la estación Vasco de Quiroga, te subes al tren y llegas a Toluca. O sea, digo, suena más complicado de lo que en realidad es. Mientras te venía yo platicando esto, estamos llegando ahorita a lo que es el Metro Constituyentes. Y bueno, pues realmente a mí en lo personal me pareció espectacular esta línea 3 del cablebús. Y bueno, te quiero aclarar que esto de ninguna manera tiene algún tipo de tinte político. Te estoy hablando como usuario del transporte público de la Ciudad de México. Pues yo me muevo, la verdad, en transporte público, no tengo vehículo. Entonces te estoy dando mi opinión realmente muy sincera, muy honesta, muy personal. A mí me gustó. ¿Qué te pareció a ti este recorrido que hicimos? Ya lo sabes, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Estamos muy cerca, como te he estado mencionando a lo largo de este video, de lo que es el complejo cultural Los Pinos. Evidentemente antes era la residencia oficial donde vivían los presidentes de la República, donde vivían los presidentes de México, y hoy es un espacio abierto para todo mundo, para ti, para mí, para cualquiera que quiera ingresar, conocer un poco acerca de cómo vivían los presidentes, pero también de todas las cuestiones culturales que son y suelen ser muy interesantes, todas las exposiciones que montan en ese lugar. Hice un video que te lo estoy compartiendo por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchas cosas acerca de mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.